Aníbal Fernández, que se convirtió de repente, inesperadamente, en el centro de la campaña electoral. Lo han acusado de misógino, es uno de los temas que se va a debatir acá, si la frase puede caber como una misoginia. No conocemos mucha gente en la historia argentina que se haya referenciado en Barreda. A ver, Barreda es uno de los mayores asesinos de la historia argentina. Está Gabriel Catopodis con nosotros. ¿Cómo estás, Gabriel? Ahora le vamos a preguntar en esto que dijo Aníbal Fernández. Generó un gran revuelo dentro del peronismo. Dale, vamos con el informe. Lo que dijo Aníbal, lo que opinaron de Aníbal. Y atención, porque Seferino Reato habló con Aníbal Fernández. Y tenemos la palabra de Aníbal Fernández después de la frase. Dale, vamos con el informe. ¿Y usted? Reapareció Aníbal Fernández y, fiel a su estilo, despertó polémica. ¿Se acuerdan que hacía una publicidad que decía, ¿a quién le confiaría a sus hijos de usted? ¿A María Eugenia Vidal o a Aníbal Fernández? Bueno, yo sabés a quién no se la confío, a ella. Después veo con el resto, qué sé yo, por ahí se la dejo a Barrera, pero a ella no, olvídate. La frase del ex jefe de gabinete de Cristina generó escándalo y desde el oficialismo salieron a responderle. Tuit Silvia Los Penato. La comparación de Aníbal Fernández del cuádruple femicida Barreda con Mario Vidal es violenta, misógina y refleja el desprecio absoluto por las víctimas del femicidio más recordado de la historia argentina, banalizando una realidad que afecta a miles de mujeres en nuestro país. Tuit Laura Alonso. No deja de sorprender este personaje siniestro de Aníbal Fernández, misógino, violento, nefasto, de lo peor de la política argentina. Los exabruptos de Aníbal Fernández contra los miembros del gobierno son una constante y si no lo creen, pasen y vean. Esta derecha corrupta que nos gobierna nos ha mostrado que no les interesa lo que le pasa a los argentinos. A nosotros sí, a nosotros nos interesa. ¿Cuál es la pobreza en la Argentina en este momento? Lo acaba de decir la presidenta, no ronda el 5%. Argentina entonces tendría menos pobreza que Dinamarca, que Finlandia, que Noruega. Países reconocidos en todo el mundo por su equidad social. No la están pasando bien, mi amigo. A Macri habría que ganarle cualquiera porque la catástrofe que está haciendo es superlativa. Muchas veces lo tratás de vago. Es más vago que el cuñado de Rocky. ¿Qué te pasa cuando lo ves a Carrió? Es una señora enferma, sucia. Entonces una enferma y sucia hace cosas de personas enfermas y sucias. La señora tiene ese problema, desgraciadamente. No tiene, sí, pero son varios. No puede ordenar los patos y bueno, ¿qué vamos a hacer? Son tan brutos, el presidente y la caterva de inútiles que lo acompaña, que inexorablemente te tienen que mirar. ¿Qué fue lo que hicieron estos tipos? Bueno, gran polémica, Paulo Vilogra. Gran polémica. Yo creo que no hay que meter todo en el contexto de la campaña. Porque por supuesto sé que las mujeres están todas súper molestas. Nosotros tenemos que rechazar este tipo de declaraciones porque el señor Barrera fue un femicida. Y con eso no se joroba. Yo recuerdo que había equipos de rugby que se ponían las camisetas, que fue a lugares que lo aplaudieron. Enfermedades de la sociedad. Pero no considero que hay que decir que es un personaje siniestro. Puedo decir me gusta Aníbal Fernández o no me gusta Aníbal Fernández, pero no meter todo en el ámbito de la campaña. Por supuesto que perjudica. Estuvo desacertado y yo creo que hay que pedir disculpas. Pero tiene lectura política, Paulo, porque yo hago varios interrogantes dentro de la misma interpretación de Aníbal Fernández. Uno, ¿quiere que Kicillof gane o pierda la provincia de Buenos Aires para no ser él el único en la historia reciente del peronismo que sufrió la peor derrota electoral en la provincia de Buenos Aires? Si no, no me explico el exabrupto. ¿Vos decís que lo dijo a propósito? No me explico el exabrupto que acaba de Yo creo, a ver, Bremer, creo que es una devolución de gentilezas, entre comillas, que llega tarde. Habla de la campaña 2015 donde desde el macrismo decía, ¿a quién le dejaría el cuidado de sus hijos? ¿A María Eugenia Vidal o a Aníbal Fernández? Mostrándolo en aquel momento como la, entre comillas, morsa que no fue, como el monstruo de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué lectura haces? Hay una cosa importante, me parece, porque no es Daddy Brieva, no es Raúl Rizzo, es una persona que fue ministro del Interior, jefe de gabinete, después fue el candidato de Cristina como gobernador de la provincia, es un actor central dentro del kirchnerismo. Lo que dijo es una barbaridad. Y además hay que decir una cosa, lo de Barrera fue en el año 92, si no me equivoco. Y la percepción que hay ahora del fenómeno del femicidio es mucho peor, es totalmente distinta. Hoy no podés cometer este error. Era un horror en el 92 hacer pero un chiste hoy mucho al respecto. más. Si no tenés la conciencia política de que no se puede hablar de eso. Mira, yo creo que están festejando en este momento en el equipo de campaña de María Eugenia Vidal. No es la primera vez que Aníbal Fernández a él le gusta provocar, él disfruta provocando y creo que esta vez calculó mal. Calculó mal porque, como dice muy bien Gustavo,
la idea de Barreda no es la misma. ¿Vos le apostaste hoy un chancho que si él ganaba vos le dabas un chancho, le regalabas un chancho? No, en realidad... Porque él te mandó un chancho a vos. Claro, me mandó un chancho. En el programa él me apostó que ganaba. Sí. Y yo le digo, bueno, ¿qué me apuesta? Dice, yo te voy a mandar un chanchito, yo gano por 10 puntos. Obviamente ganó María Eugenia Vidal y él mandó el chanchito. Señor Greco, Leonardo va, Greco, señor ¿cómo le va? Loma? Elegante como siempre. Muchas gracias por los piropos. ¿Qué le parece esto de Aníbal? Me parece que es el humor que tiene Aníbal, que lo usó otras veces. A Novarecio acá le dijo a no sé cuánto, 4 o 5 meses, que era peor que Mussolini, que mató más gente que Barreda. Pero no estábamos en campaña y no le dábamos bola. Pero que se viste como una monja y que es más facha que Mussolini. Pero no estábamos en campaña, o sea, es el Aníbal de siempre. Pero estamos en campaña y todo es urticante y todo le puede servir a la oposición si lo quieren usar, pero no le resta un voto. El apellido Barreda es fuerte. Y el Mussolini peor. Quizá, Greco, quizá él quiere que pierda Kicillof, quizá quiere no ser recordado en la historia. ¿Quién es hoy Aníbal Fernández? Candidato concejal de Pinamar, uno de los hombres que tuvo más poder en el gabinete de los Kirchner, hoy es candidato concejal de Pinamar. Y es, en los libros de historia, esto es empírico, no es una opinión mía, el que sufrió, el protagonista de la peor derrota electoral del peronismo en la provincia de Buenos Aires en la historia reciente. Puede que lo haya hecho, alguien lo dijo por ahí, creo que Clara. Me había ocurrido esto para que pierda Kicillof. Pero digo, siguiendo lo que dice Clara, que es un provocador, no puede haber sido, no es un provocador que quiere recuperar protagonismo. Sí, pero hay un tema que no se joroba en la Argentina porque hubo un cambio en la sociedad, señores, y con los femicidios no se joroba. Eso es un retraso absoluto. Le quiero preguntar, voy a volver a la misoginia y le quiero preguntar a Cintia Jotón. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Vos sentiste que son misóginas las declaraciones? Fue terrible lo que él dijo, pero la verdad es que yo lo que creo es que esto no fue un error, no fue un exabrupto, estaba totalmente pensado porque lo que quiere es protagonismo, como vos decías, candidato a concejal de Pinamar, y quieren figurar. Ahora, lo terrible es que... ¿Esto es por cholulismo? ¿Es cholulismo político? A ver, síndrome de abstinencia se llama. ¿Estamos hablando de él o no estamos hablando de él? Si no, no estaríamos hablando de él. Pero estamos hablando mal. No les importa, no les importa. Pero lo hubiese dicho en otra radio, Fabián. Digo, tomando la línea de Débora, no lo hubiese dicho en una radio pequeña, lo hubiese dicho en un medio más grande buscando Luis, eso. hoy te levanta todo. Hoy todo el mundo pero lo que dijo es brutal. A ver, Catopodis, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fabián? Protagonista Catopodis, intendente de San Martín, de un episodio que recuerdan con Vidal, ahora vamos a hablar con él hace 2 semanas, más o menos, en el famoso acto con Vidal y con Macri. ¿Qué opinás de lo de Aníbal? No, me parece que son desafortunadas, pero además me parece que nos distrae del eje. El eje para la oposición y para el peronismo es hablar todos los días de lo que hizo este gobierno durante 4 años y cada vez que salimos de ese eje, cada vez que distraemos la discusión, le estamos haciendo... ¿Esto te quita votos a vos? ¿Le quita votos a No, no le Kicillof? quita ni festeja a nadie. Me parece que no es importante para las preocupaciones que tiene el país y los argentinos discutir de esto. ¿Usted lo conoce bien, Aníbal? Porque, digamos, él fue ministro del Interior. Usted como intendente debe haber tenido una relación fluida, supongo, ¿no? ¿Le sorprende que haya dicho algo así? Bueno, sabemos, como se decía, es un polemista, pero me parece que con estos temas no se puede jugar. Yo lo que quiero marcar es que sí le va a quitar votos. Porque es cierto que estás hablando de las propuestas, de esto, del otro, vos también lo decías, pero la gente también vota personas, vota por empatía, aquí y en cualquier parte del mundo. La gente en realidad, cuando va a votar, no va a decir el proyecto, vota personas. Y en ese sentido, fue un error muy grave de Aníbal Fernández. Bueno, Reato, escuchemos a Reato, porque Reato habló con él. Hablaste vos con él hoy. Se equivocó feo. Yo creo que él tiene un problema, que no digiere todavía la derrota frente a Vidal. Él estaba convencido de que iba a ganar, perdió, y no la digiere. Entonces él ahora la atribuye a una maniobra que hubo entre Vidal, según él, tal vez Scioli, seguramente la Nata, dice él. Sí. Me da la impresión que todavía no ha digerido esa ¿Vos pérdida. te escribiste hoy con él? No, yo con por Aníbal. WhatsApp. Sí, te escribiste con él, por eso digo. Claro, porque yo calculé, como hacemos siempre, seguramente a este no lo habla nadie, y justamente quiso hablar, que siempre la... Bueno, a ver, pará, tenemos parte de tu charla donde él da una explicación. La voy a leer y ustedes la juzgarán. A los ofendidos por mis dichos, es lo primero, a ver, quiero aclarar, es la primera vez que Aníbal Fernández aclara lo que dijo. No, esto es
digo de último momento, porque hasta ahora yo no vi ninguna aclaración de Aníbal a Aníbal. Y la aclaración es esta. A los ofendidos por mis dichos no se olviden que el pensamiento estratégico del gobierno lo conduce un personaje que afirmó que Hitler era un personaje fenomenal. Durán Barba, dice. Por Durán Barba. Nadie en su sano juicio piensa que, de mis palabras, se le endilga a la gobernadora a ser una asesina serial. Pero los hipócratas omiten que llegó a su lugar de privilegio subida al caballo de la difamación más infame que recuerde la democracia argentina y jamás dijo nada. Y la seguridad, mal gracias. Cuando dice subida al caballo de la difamación más grave, está hablando, y un poco referenciaba, expliquemos, al informe de la Morsa en el programa de la Nata. Supongo que hablará de eso. Ahora, bueno, entonces, ojo, esta es la palabra de Aníbal Fernández. Claro. Vos, que te escribió eso, ¿cómo lo sentiste? ¿Cómo lo... No, yo creo que es eso. Además, él me parece que no ha digerido esa derrota. Pero no hay una... Él no quiere que pierda Kicillof. No, ya sé, pero A ver, es en el sentido Cintia, de que cuando no poníamos eso, vos él piensa que gritaste. fue un factor externo. Sí. No, esto estaba todo preparado, o sea, no fue un error, lo dijo porque quería justamente levantar el perfil, y por otro lado, vos no podés justificar algo que hiciste mal porque alguien hizo algo peor. Y la verdad que decir Pero, lo que dijo, la Cintia, barbaridad... perdóname. Y La el nota, tema del feminismo la nota en este tiene momento más es de 20 terrible. frases al estilo Aníbal Fernández, que las podríamos haber levantado y analizado hoy. Estoy disgustado con Cristina Fernández, Scioli no podría haber aceptado la candidatura al 5º lugar, no me hablo con Massa, no me doy pelota con Zanini y con Delía, un montón de cosas. Pero la palabra femicidio, como dice Gabriel, es un error. Y a veces hay que pedir disculpas. ¿Cómo lo ves, Pero Gabriel? no porque lo preparó, Bueno, porque a mí tiene un me ejemplo llama la mal. atención porque Aníbal Fernández es lo que llamamos un lenguaraz, ¿no? Ah, sí, es es el verdad. típico lenguaraz. Es un personaje que tiene, por supuesto, cierta preparación. No sé si cultura es la palabra, pero preparación tiene información. Pero dice cosas que son terribles, no es la primera vez que dice cosas que son terribles y además lo que se olvida, que él, dada la investidura que tuvo como jefe de gabinete, ministro de Interior, hay ciertas cosas que no puede hacer ni decir. Aunque ella haya terminado, aunque ahora ya no esté más en el círculo rojo del cristinismo, hay ciertas cosas que no las puede hacer. Bueno, más allá de que esto afecte o no yo no estoy de acuerdo con ella que piensa que hay atrás de esto un pensamiento. Yo creo que no hay nada de eso. Además, no soy psicoanalista para saber por qué lo hizo. Lo que es seguro es que lo que hizo es una cagada grande como acá. Bien, ahí está, la definición de Levinas. Vidal le contestó, agradecida, mirá lo que dijo. Yo no contesto las agresiones. No lo hago nunca, no lo voy a hacer ahora. Me parece muy importante que uno sea quien es siempre, en campaña y fuera de campaña. Así que no van a escuchar de mí una respuesta a esto. Creo que habla más de quien lo dijo que de mí. Cambiamos futuro por pasado. Eso es coachado y político porque ¿Qué coachado? Perdón, ¿qué coachado? Hoy está fatal. Más de que quien lo dice que de mí, Sí. la misma frase que usó el presidente Mauricio Claro. Macri cuando inauguró el último periodo de sesiones ordinarias en el Congreso y lo insultaron y lo bucharon y dijo, Pero es una señores, frase más vieja que le Pero carapela habla esa, más por de Dios. ustedes, Es lícito, que me es lícito. Le ofenden, que dejaron de mí. el pie. Es lícito que lo agarre, responda y se Pero ubique en muchachos, el la lugar más campaña es cómodo para así. ella. Aníbal Fernández lo sí, sabe, a ver, tiene 30 que voy a campañas. vale. También esto denota otra cosa, la falta de control que tiene la campaña del Frente de Todos. Porque en la otra campaña se organiza, está coachado, saben lo que decir. Acá son Pero no todos es electrones candidato. sueltos, cada uno Sí. dice lo que quiere. Hay un pelo que me molesta, perdón. Sácamelo. Por favor. Ahí Greco, está. pero Que no tengo la sale. imagen de Evita, hoy Sí. es el día, pasó Muy la bien. inmortalidad. Sí, a las 20:25. Sí, señor. Greco, no ayuda. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! Entre nosotros. No le saca nada a nadie. Lo importante es cómo está la heladera. Lo importante es cómo se vive. Y la verdad que cambió mucho el estado de bienestar en la Argentina en los últimos años. Todo esto, ¿te parece que a una persona que está en Moreno, ahora a cumplirse un año por el luto de una escuela que explotó y que tiene un solo hospital para 600.000 personas cuando tiene el tamaño de la capital federal, está pensando en lo que dijo Aníbal? Pero ¿Esto nos pongamos, sirve a nosotros? Diego, querido, Aníbal. pongámonos de acuerdo en un eje. Porque cuando Cristina hace poco habló de la violencia de la campaña, salieron Sí. muchos de ustedes como loco, la violencia contra no sé quién. Esto es violento. Y a veces Pero hay verlo a que- Aníbal esto es- Fernández ayer con Del Moro esto también es- fue bueno, violento, esto no es Aníbal. violento. Alberto Va a ser formó parte del fuerte. jueguito.
Estaba Alberto y le pusieron por croma atrás azul como si estuviera participando. Bueno, pero eso es alguno ¿Qué de es las lo que redes dijo? sociales. Eso es fuerte. No entendiste. Para. ¿De qué estás hablando? Ayer en el programa de preguntas y respuestas de Del Moro en Telefe. Es un meme. Pero bueno, pero la gente que consume, esto es campaña sucia. Pero voy a explicar porque si no nadie entiende nada. Voy a explicar porque si no nadie entiende nada. Déjenme que explico. Campaña sucia. Déjame que explico. Él jamás hubiese dicho esas cosas que efectivamente dijo. Pero son lo único horribles. que hizo el chico Esperen porque no se entiende. un juego. Esperen porque no se entiende. Pero es lo que piensa. Esperen, chicos. Dame un segundo y ya te doy la palabra. Chicos, un segundo y ya les doy la palabra. Porque están hablando de un tema que la mayor parte de la gente no sabe de lo que estamos hablando. Bueno, cuéntele, Doman. Bueno, ¿cómo es la historia? Hay un meme que está dando vueltas, un video, como haciendo ver, yo lo tengo en mi teléfono, como haciendo ver, que pasaron la producción, como haciendo ver que Alberto Fernández participó de ¿Quién quiere ser millonario? Claro. Y que le preguntan por la economía argentina. Y, como bien dice Levinas, usando un tape real y verdadero de Alberto hablando muy mal de Axel Kicillof en el formato de ¿Quién quiere ser millonario? Más o menos. ¿Lo tenemos? Lo estamos buscando. Bueno, pero eso es diferente, aclaremos. Entonces, esto es a eso se refiere Bueno, Greco. como lo explicó Alconada Mom hoy en La Nación Más, explicando todo esto de la campaña sucia, lo usó como mascarón de prueba de una muestra muy grande que hay de videos y de cosas que se hacen no en un celular. Pero eso que tiene que ver con lo que estábamos hablando de Aníbal. Está hecho, está formado. Pero eso que tiene que ver. No de Aníbal lo dijo porque se calentó. Eso lo hace cualquier chico con una Mac, lo hace en 2 minutos. Pero